Bueno, como dijo Carlito Balá, finado Carlito Balá, no sé si ustedes lo conocen. ¿Sí? ¿Sí? No soy el único. Parece que no soy el único, hay algunos que... Como dijo Carlito Balá, el movimiento se demuestra andando, pues andemos, arrancamos. ¿Quién soy yo? Y bueno, ¿qué hago acá? Es una pregunta existencial que me vengo haciendo desde que tenía uso de razón, o sea, el año pasado, por ahí. Darío mi nombre, bueno, mi esposa Marcela. Tenemos 4 hijos, 3 chicas y un varón. Las 3 chicas están casadas. Una se casó en el 21. ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo andar soplando, tirándome letra? 13 de enero del 21 a las... ¿A qué hora? Bueno, no importa la hora. El 13 de enero del 21 se casó la más grande, Florencia, y después, el año pasado, en 20 días, liquidamos a 2. Sí, tal cual, así fue. 6 de febrero y 26, con 20 días, hicimos la otra, listo, seguimos en oferta, y bueno, se la llevaron a las 3. Las 3 extranjeros, ¿sí? Las 3, la más grande con un norteamericano, de Norteamérica, Estados Unidos. Perdón, eso es hasta que entre en calor. La segunda, Diana, también con un norteamericano. La más chica, porque el varón está en el segundo puesto, ¿no? La más chica se casó con un cura soleño. ¿Vieron que hace poquito Argentina jugó contra Curazao? Sí. Bueno, de ese país, de Curazao. ¿Cómo fue? Sí, es un país. Sí, es un país. Está reconocido, aunque es una isla que pertenece, es una isla que pertenece a los Países Bajos, o sea, Holanda, esa zona. ¿Cómo fue a parar ahí mi hija? Bueno, resulta que Diana, la del medio, y la más chica, Aileen, estuvieron un año, casi 2 años, en el barco Logo Hope. No sé si lo sintieron nombrar. Sí. Bien, los agarró la pandemia, así que no podían bajar del barco. Así que ahí se conocieron y se hicieron afectuosamente amigos hasta el año pasado que se casaron. Así que por eso es que mi hija más chica, Aileen, se casó con un cura soleño, porque justamente era de ahí. Y mi hija Diana, también con un norteamericano que se conocieron en el barco. La más grande no, es otra historia. Y el varón, que tiene 28 años, está soltero. Así que esos son los 4 integrantes que se suman a nuestra familia. Pertenecemos a la iglesia cristiana evangélica de Tucumán, Mendoza, pero en realidad somos originarios de Buenos Aires, aunque yo nací en San Rafael, pero desde muy chiquito a mi familia la trasladaron a Buenos Aires, por mi papá era ferroviario, así que fuimos a parar a Buenos Aires y ahí hice casi toda mi vida, hasta el 91, que ahí nos casamos. Y ya hace más años que estoy viviendo en Mendoza que lo que viví en Buenos Aires. Hasta los 26 años viví en Buenos Aires, ahí conocí al Señor, y cuando tenía 26 años me casé, y desde ese tiempo ya estamos viviendo hasta el día de hoy allí en Mendoza. Así que bueno, eso es un poquito la historia. Soy profesor de educación física jubilado. Yo sé que tal vez esto despierta un poquito de envidia en algunos y en algunas, pero bueno. ¿Qué clase usted allá en San Rafael puede ser en la Escuela Pedro Ballena? No me diga. Yo soy alumno. Cuente la verdad. No, que nos enseñó todo. No cuente por favor las cosas que hacía. ¿Cómo puede ser? Espera, lo vi que saqué la pilla. ¿Estás seguro vos? ¿Era buen o mal profesor? ¿Lucas? ¿El apellido? Roland. ¿Sabés qué? Bueno, ¿qué? Me va a sonar hace 30 y pico de años. Sí, de los 90, claro. Fíjate vos, pará que está guapa. Sí, ese fue el primer colegio donde yo trabajé en San Rafael. Lo estudié en Buenos Aires, educación física, y tuve la posibilidad de venirme a trabajar acá a Mendoza, allá a Mendoza, y justamente empecé trabajando en Malargüe,
y pido traslado y pido traslado a Santo de las Rosas. Pedro Goyena. Pedro Goyena, gran valor la Pedro Goyena. Estaba justo en esa escuela. Y sola. ¿Vos vivís en Santo de las Rosas? Exacto. ¿Está con Esteban Pérez? Exacto, sí, somos primos ahora. Buenos días. Bueno, es chiquito todo, es increíble, hasta yo soy chiquito. Buenas tardes, acá acaba de llegar una feliz pareja, bienvenidos. ¿Cómo se llama? Héctor. Héctor. Y Verónica, Verónica. Estábamos esperándonos para... Tal cual. Darío es mi nombre para todos. Bueno, ahí está la historia. Tengo aquí quien certifica que fui en algún momento profesor. Creo que de los que están aquí, ya algunos ya saben y trabajan, ¿no? Con niños. O están aquí, algunos ya están trabajando con niños. Y acá, los demás, están por trabajar. Están bien, perfecto. Muy bien. Estamos nosotros, por ejemplo, en un grupo de evangelismo. Bien, muy bien, perfecto. Yo, por ejemplo, tenemos un nene y bueno, ese nene tiene muchos amiguitos y otra que no estoy estudiando psicología social y me quiero especializar en los niños. Con los niños. Muy bien, perfecto. Le quería aclarar, esto es algo, un tipo taller, ojo, que no es que yo voy a dar una conferencia ni una exposición, no, acá en cualquier momento ustedes me interrumpen, no, pará, Darío, ¿qué estás diciendo? No, estás loco, vos que sos así, no es, que vamos a pelear un ratito, ¿sí? Vamos a debatir y charlar, ustedes me pueden hacer alguna pregunta, pueden cortar en cualquier momento, cuando quieran, hacen una pregunta, charlan, hacen algún comentario. El requisito fundamental para trabajar con los niños es que te gusten los niños. Y sí, si no te gustan los niños, si vos vas a decir, bueno, ¿qué hay en la iglesia para hacer? Y no hay nadie para la escuela dominical. Y bueno, voy para allá, a ver qué hago, a ver. Total, ¿quién no le puede decir algo a los niños, no? ¿No es cierto? Ahí vienen los chicos, mirá. ¿Quién no le puede contar algo a los chicos? Cualquiera. No. Si te vas a dedicar, si vos sentís que tu llamado específico es ese, justamente, el de trabajar con los niños, te tienen que gustar los niños. No puede ser que, no los aguanto, no. Cuando vienen así, están de los gritos y pelean y juegan, no los aguanto, quédense quietos. Y empiezan, uno se vuelve loco, se vuelve histérico. Y no, sí, no es así. Dejar ese trabajo para los que sí lo van a hacer. Así que bueno, ese es básicamente el primer requisito. Que te gusten los niños, que vos sientas que vos podés llegar a ellos, que ellos te prestan atención y bueno, que vos tenés algo para darles. Así que eso es casi lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero el tema pasa por esto, ¿no? Por cómo le contamos del Evangelio a los niños y a los adolescentes del siglo XXI. Y yo no me voy a extender mucho en contarles acerca del contexto en el que estamos viviendo en la actualidad, justamente en la que se encuentran los niños del siglo XXI. Yo después les voy a dejar este material. Les voy a dejar este material en donde ustedes van a poder encontrar acá, cambiar las gafas, que tendría que tener uno solo anteojo. Yo les voy a dejar acá justamente estos apuntes que hablan un poquito del ambiente en el que nacen y crecen nuestros niños y las principales características del mundo postmoderno. Tal vez esto esté un poco actualizado, yo cuando lo leía, pero no. Hay un montón de cosas de las que ustedes van a poder encontrar en este apunte que creo que lo seguimos viviendo. Esta cultura del posmodernismo que habla acerca de la globalización, el hedonismo, consumismo, exitismo, bueno, todo eso está aquí en este apunte y habla un poquito de las condiciones del mundo en las que nos encontramos, en las que se desenvuelven justamente los niños, ¿sí? Porque ellos están involucrados también en esto y son los que siempre van a recibir parte de todo lo que hay acá. Y esto está apuntado justamente a los niños, ¿sí? Incidencias del posmodernismo en los niños de hoy,
qué podemos hacer por los niños de esta era. Bueno, y acá tenemos varios subtítulos. Algo importante que van a poder encontrar aquí, esto es extraído de un libro, dice "Y las infancias robadas". Las infancias robadas, y tiene que ver con diferentes situaciones en las que ellos se encuentran, como la violencia sexual, prostitución y pornografía infantil, violencia de todo tipo, entre las que se destaca la violencia doméstica. La globalización les roba la infancia a muchos niños y niñas y adolescentes por algunos de los aspectos nocivos que tienen, entre los que podemos mencionar la siguiente: la exclusión social, la pobreza infantil, el trabajo infantil, bueno, cuando los chicos hacen viajes y mudanzas constantemente, las migraciones internas y externas, y esto sí se está desarrollando mucho en la actualidad, el tema de los refugiados y los desplazamientos que están habiendo a nivel mundial. Acá tal vez nosotros no lo estamos viviendo tanto, pero sí, porque a la Argentina vienen muchos venezolanos, vienen muchos de los países de América, ¿sí? Así que nosotros sí estamos viviendo todo esto de las migraciones. Bueno, las tratas y demás ítems que ustedes van a poder encontrar en este apunte que nos habla con justamente entender un poquito el contexto del siglo en el que se encuentran los niños. Y este otro apunte, que también se los voy a dejar por el mismo precio y al alcance del bolsillo de la persona, que sí es más actual, es del 2017 y tiene que ver con los niños en un mundo digital. Es un informe de la UNICEF en donde también desarrolla temas que son muy interesantes, ¿sí? A ver si lo puedo encontrar acá el índice, así lo vemos rápidamente. Niños en un mundo digital, ¿sí? Da una estadística, una encuesta. Esto es a nivel mundial, ¿sí? Pero obviamente que nosotros como argentinos no estamos exentos de todo esto que pasa acá. Bueno, ya acá los daños de la vida en línea, ¿sí? La brecha digital, oportunidades perdidas, son todos temas que van a encontrar ustedes aquí. La promesa de la conectividad, etcétera, etcétera. Así que esto es un poco un apunte para no extendernos en esto, de conocer un poquito el contexto en el que se encuentran los niños del siglo XXI. Seguimos con la próxima, pero vamos a hablar de esto rápidamente también, que era lo que recién les contaba, el tema de la vocación. Y no es nada difícil. La vocación es un llamado, una inspiración de una persona siente procedente de Dios para dedicarse a un determinado trabajo. Y acá lo hablamos específicamente de los niños, ¿sí? Es un llamado, una inspiración dada por Dios para que yo justamente lleve adelante este servicio, este trabajo, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es esto: la importancia que le da Jesús al trabajo con los niños. Y acá tenemos dos versículos que son conocidos, que son muy conocidos, pero uno de ellos quisiera dedicarlo, ¿sí? El primero de ellos, Marcos 10:14, que habla de que dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan. Ustedes se acuerdan en qué contexto el Señor hace referencia a este versículo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? No lo explica tanto la Biblia, pero los padres parece ser que constantemente querían conocerlo a Jesús, los niños querían conocer a Jesús mismo. Pero los discípulos, estéricos como eran, no querían. Entonces el Señor Jesucristo los reta, le llama la atención y le dice esto: dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino pertenece a los que son como estos niños. Le digo la verdad, el que no reciba en el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces, y acá tenemos esta tierna imagen, entonces dice que tomó a los niños en su brazo, puso su mano sobre la cabeza, ¿sí? Y los bendijo. Ahí nos está dando una clara señal de cuál era justamente la intención del Señor Jesucristo a los niños. Y el próximo versículo,
Marcos 9:36, el Señor Jesucristo era campo total, ¿no es cierto? Porque Él, cuando quería enseñarles algo a sus discípulos, no los sentó así en un taller como ustedes ahora, con una lapicera, y el Señor Jesucristo, bueno, chicos, ustedes han sido elegidos para ser mis discípulos, así que yo les voy a dar un curso taller con una merienda especial para que ustedes aprendan a desarrollarse dentro del tema del discipulado. El Señor Jesucristo no les dio ningún curso, no los sentó y les dio una clase teórica de 15 lecciones para ser el mejor discípulo. El Señor no lo hizo así. ¿Qué hizo el Señor? Les hizo vivir la lección, se las hizo vivir, la tenían que experimentar. Y en este caso, en el contexto de este versículo del Marcos capítulo 9, ahí los discípulos estaban peleando para saber quién era el más importante, quién era el que iba a ser más importante en su reino. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Les dijo, muchachos, ¿qué están discutiendo? Vení. Tomó a un niño, lo puso en el medio y les dijo, entonces puso un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino que también a mi Padre que me lo envió. El Señor Jesucristo les estaba diciendo que la grandeza no es parte de su reino. No son los más importantes los que van a entrar en su reino, ¿sí? Los que se humillan, como este niño, esos son. Y ahí les está hablando acerca de la humildad en el servicio. Que tenían que ser humildes, humillarse, con la inocencia que tienen los niños para servir, ¿sí? El hecho de que ustedes tengan en estos momentos esta mesa, hubo personas que se dedicaron a servirlos a ustedes para que ustedes estén cómodos. El Señor eso les estaba diciendo, les estaba enseñando. No les estaba enseñando que dentro de su reino los más importantes iban a ser los discípulos que se iban a destacar. No les estaba hablando de la grandeza del servicio, sino todo lo contrario. Por un lado. Y por el otro lado, les estaba diciendo que los niños, cualquiera que recibe a un niño pequeño como a este, me recibe a mí. Y eso es literal. Cualquiera que trabaja con un niño y lo recibe, así venga con los moscos colgando, y, ¡ah, profe! Y te abraza y te deje los moscos en el pantalón. ¡Ay, sí! Cualquiera que recibe a un niño como a este, me recibe a mí. Y no solamente a mí, a mi Padre que me envió. Entonces, imagínate esta escena. Vos trabajando con un niño, hola Carlito, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlito? Bienvenido, qué alegría que estés aquí, qué bueno que hayas venido. Cuando vos recibís a un niño y lo atendés, el Señor Jesucristo aparece por atrás y te hace así. Como que está bien, como que a Él le gusta. Y que es algo que se lo estás haciendo directamente a Él. Lo estás sirviendo a Él. Perdonen los que son de otro ministerio. Los que están en los ministerios, qué sé yo, los otros. De alabanza, de predicación, de profeta, apóstol, bueno, no, eso no. Los que están en otros ministerios, perdonen. Pero acá el Señor Jesucristo está diciendo que los que trabajan con niños, le están haciendo este servicio directamente a Él. No dice, bueno, los que trabajan en la alabanza, tal cosa. Acá habla específicamente de la importancia de trabajar con los niños. Entonces, la frase es, cuando recibimos a un niño para atenderlo y servirle, estamos recibiendo al mismo Jesús. Estamos recibiendo al mismo Jesús. Y esto es lo que a mí me apasiona. Saber que trabajar con los niños es hacérselo directamente a ellos. Es hacerlo directamente a Él. ¿Sí? Porque Él me lo dijo. Es literal. Él me lo dijo y es literal. Es así. Por eso, esto no es para cualquiera. El trabajar con los niños no es para cualquiera. Si bien, en aquella época, cuando yo me inicié, nos mandaban a trabajar con los niños para comenzar a desarrollar nuestras habilidades espirituales y qué sé yo, qué sé cuánto, no es para cualquiera. Te tiene que gustar trabajar con los niños y tenés que entender por qué lo estás haciendo. ¿Y por qué lo estás haciendo? A ver, la próxima, no sé si es la próxima. No sé si, no me acuerdo en estos momentos, pero
En Lucas capítulo 2, y esto también tiene que ver un poquito con la importancia que el Señor Jesucristo les da, ¿no? En Lucas capítulo 2, allí, ¿se acuerdan? El ángel le anuncia a María que iba a quedar embarazada y que iba a nacer el Mesías, y también le dijo a Elizabeth, y le habló del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? En un momento se encuentran las dos, que eran parientes, y el bebé de la panza de Elizabeth, Juan, dice que saltó al ver a María que estaba junto con Elizabeth. ¿Se acuerdan de esa historia? No sé si estaba adelante, pero no importa. Lo claro, entonces si aparece después ya saben, esto lo pasamos de largo. Pero lo interesante de ahí es que la gente le decía a Elizabeth que le pusiera por nombre Zacarías. No, le dijo Elizabeth, no, se va a llamar Juan. ¿Pero cómo se va a llamar Juan? ¿Cómo se va a llamar Juan si no hay ningún Juan en tu familia? Entonces Zacarías, que se había vuelto sordo por no haberle creído, ¿se acuerdan? Por no haberle creído al ángel que iban a tener un hijo. No, ¿cómo vamos a tener un hijo si somos viejitos? Ya no podemos, Ajá, ustedes van a tener un hijo y por tu incredulidad vos vas a quedar mudo. ¡Bum! En ese momento, Zacarías estaba mudo, el esposo de Elizabeth. Entonces la gente que estaba ahí, Zacarías, ¿por qué le va a poner Juan? Si no hay ningún Juan. Decía algo, Zacarías. No, siento que no puede. Y Zacarías le dice, la seña del bar le hace así, ¿no? ¿Qué querés? ¿Qué va? Si no, no. Le estaba pidiendo una tablilla para escribir. Entonces le acercan una tablilla y él escribe John. No sé cómo se diría, no sé cómo se dice Juan en arameo. En hebreo. Es de hebreo. Bueno, puso Juan. Y él hizo así. Juan. Mostró así a la hinchada, todo. Juan. Sí, Juan se va a llamar. Bueno, la gente se sorprendió e hizo una pregunta. ¿Qué será la vida de este niño? ¿Qué será de la vida de este niño? ¿Qué será en el futuro? Y esa pregunta realmente me tocó a mí también. Porque como maestros, nosotros recibimos niños, pero no nos estamos dando cuenta lo que estamos haciendo, en algunos casos no nos damos cuenta, de que estamos recibiendo niños que en algún futuro van a ser pastores, van a ser evangelistas, van a ser profesionales cristianos, se van a transformar en lo que podemos llamar en cristianos condicionales, y nosotros somos los que los estamos preparando. Nosotros tal vez no nos hemos puesto a pensar cuando recibimos a un grupo de niños, ¿cuántos de esos niños van a ser misioneros? Y están comenzando con nosotros, están recibiendo los primeros pasos con nosotros. Y no entendemos, no nos damos cuenta que de ahí, de ese grupo, van a haber niños que en algún momento van a ser misioneros. O no, tal vez van a ser pastores. O tal vez van a ser doctores, pero doctores cristianos. Doctores que van a poner al servicio de la obra del Señor su profesión. Van a ser cristianos, discípulos. Pero claro, cuando decimos discípulos, pero ahora discípulos hay por todos lados, ¿no? Pero no, estoy hablando de discípulos, de cristianos incondicionales, que realmente dedican su vida al servicio, a trabajar, y ponen su profesión al servicio de Dios. ¿Sí? No es que son doctores cristianos, sino que son cristianos doctores. ¿Está? Entonces, dentro de ese grupo de niños que nosotros recibimos, tenemos que entender y tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo. Por eso es que tiene que ser responsable nuestra clase, tiene que ser responsable lo que nosotros hagamos, y sobre todas las cosas, la base fundamental de todo esto es la oración. Es la oración. Que el Señor me prepare, que me capacite y me dé las herramientas para poder transmitírsela a los niños. Eso es fundamental. Y lo que vamos a ver ahora es la ventana 414. No sé si ustedes habrán escuchado en algún momento el concepto de la ventana 414. No es una ventana que tiene 4 por 14, no, nada que ver. ¿Sí? Este es un concepto de Luis Bush, que es un argentino, justamente, que desarrolló este concepto de la ventana 414. Hay otra ventana también que desarrolló, que es la ventana 1040, la ventana 1040,
que habla acerca de la ventana en el mundo en donde hay países que no conocen nada de Jesús, no tienen acceso. Bueno, esta que también desarrolló este misionero argentino habla de la ventana 414 y está hablando de lo importante que es llegar a los niños entre 4 y 14 años con el Evangelio. De lo importante que es trabajar con niños que van desde los 4 a los 14 años, evangelizándolos y desarrollando en ellos cualquier habilidad espiritual que tenga que ver justamente con la vida cristiana. El hecho de enseñarles el discipulado cristiano. Todo lo que tiene que ver con esto. Porque creo que, no sé si más de uno conoció a Cristo en ese rango etario. Yo por lo menos tenía 7 años, cuando me invitaron a ir a la escuela dominical en aquel momento y conocí a Cristo. ¿Sí? Mi amigo me llevó a la escuela dominical y yo lo conocí ahí. Porque es allí, ahora lo vamos a ver en este video, es allí donde los niños están espiritualmente más preparados para recibir todo este tipo de enseñanza. ¿Sí? La ventana 414 es una ventana demográfica que representa a los niños de 4 a 14 años de edad. Esta edad es un rango único porque es la etapa en la que están más abiertos al Evangelio. Spurgeon dijo hace muchos años, la capacidad de tener fe es más grande en el niño que en el adulto. Y la investigación a través de los años ha demostrado que un porcentaje muy alto, quizás 8 de cada 10 personas, hicieron su decisión por Cristo durante esta etapa. Así que es una ventana de oro solo en términos de la apertura para responder al Evangelio. Hemos visto esto en nuestros propios niños. Casi todos han creído durante las edades de 4 a 14 años. También, durante este lapso de tiempo, su cosmovisión es formada, y lo que les influencia en la toma de decisiones. Al final de este periodo, su cosmovisión ya estará formada y establecida. Así que por esto es tan importante. Este es un grupo etario donde son más sensibles al Evangelio. Su forma de pensar se forma durante estos años y están dispuestos a recibir cualquier clase de opiniones e ideas. Por lo tanto, es hora de asegurarnos de que las ideas que están recibiendo van a ser útiles para que puedan servir a Dios más allá de los 14 años de edad. Se alcanzan a dar cuenta justamente de esta importancia, ¿no? Ellos van a recibir dentro de ese rango etario todo lo que tiene que ver justamente con esto, para que después, más allá de los 14, ellos los puedan seguir desarrollando, ¿sí? Puedan seguir en el camino del Señor. Claro que esto tiene muchas variables, ¿sí? Yo cuento un testimonio de cuando yo me convertí, conocí a un amigo que estaba ahí, que se convirtió conmigo, y él comenta que en donde vivía él, que era una villa, le hacían actos así evangelísticos para chicos, y era chiquito él. Después él obviamente hace su vida y todo lo demás con su familia, pero él siempre recuerda los momentos que había pasado de niñez en la escuelita dominical, y después obviamente vuelve al Evangelio a los 20 y pico de años y todo lo demás. Tal cual. Es que es así. La Biblia misma dice que instruyase al niño en su camino y no se va a apartar de él. Claro que también, como yo decía recién, hay muchas variables en ese tiempo, ¿sí? Pueden surgir cosas que los chicos se terminen yendo por otros lados, fundamentalmente cuando tal vez no son de familias cristianas, ¿sí? Es muy difícil para los niños nacidos en un ámbito no cristiano, que vienen a las actividades con los niños, si no hay un buen trabajo personificado del maestro, que continúe más allá. ¿Por qué? Es muy fácil, ¿sí? Con nosotros están el tiempo que dura la clase bíblica, la escuela dominical o como se llame, y después están el resto del tiempo están en sus casas, con sus amigos y demás cosas. Bueno, es difícil si no se integran a la iglesia. A nosotros, por ejemplo, nos ha pasado, por mis manos pasaron muchísimos niños que
al no ser justamente de familias cristianas, nos siguen, ¿sí? Nos siguen yendo. Así que bueno, esto es algo para tener en cuenta, pero fundamentalmente es ahí donde la iglesia tiene que hacer el foco, ¿no? En poder trabajar específicamente con los niños para que después, como han surgido muchas veces, se pueda trabajar con las familias para que después se forme la iglesia. Porque creo que todo el mundo sabe que cuando queremos evangelizar este barrio, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Y vamos a trabajar con los niños, vamos a buscar niños para empezar a entrar a través de los niños en la familia y para que después podamos formar esa iglesia que estamos buscando. Eso es generalmente el método que siempre se ha utilizado y creo que se va a seguir utilizando. Salvo una experiencia que tuvimos con mi esposa cuando fuimos al sur de Chile, fuimos a hacer una experiencia misionera allí y llegamos a una iglesia y bueno, se comenzaron a hacer las actividades que era lo que íbamos a hacer en ese lugar, apoyar a la iglesia que se había tenido problemas, se habían dividido y qué sé yo, y bueno, esa iglesia se habían ido casi todos los hermanos, entonces había una iglesia que se había hecho cargo de ese anexo y quería comenzar a trabajar. Y bueno, ¿qué era lo que se había planeado hacer? Ir a visitar casa por casa a las personas, a los hermanos que en algún momento fueron, para empezar a reactivarlo. Y claro, a nosotros, con mi esposa, nos llamó la atención que no había ninguna actividad para niños. Y no, es que acá es muy difícil que haya niños. ¿A dónde? No hay niños. No, es que no se había pensado porque no... Claro, no lo tenían como prioridad. Bueno, hicimos una actividad para niños, hicimos las invitaciones, un día se lo dedicamos a esto y ese día hicimos una actividad a la mañana y como venían muchos tuvimos que hacer una a la tarde también. Y claro, eso despertó justamente la visión en los hermanos que estaban queriendo trabajar allí y gracias a Dios, después de que nosotros nos fuimos, cada 15 días comenzaron a hacer este tipo de actividades con los niños. Y es así, es así, es trabajar con los niños para poder alcanzar a las familias, para poder después formar y plantar una iglesia, ¿sí? Y acá vamos a hablar acerca de esto, otro de los principios. Yo no soy matemático, ni nada por el estilo, ni tampoco soy ingeniero, pero se me ocurrió esta fórmula. A ver si ustedes me ayudan a deducirla, ¿sí? Y esta fórmula dice A más A igual a C. Donde A es igual a... ¿Topollillo? ¿A? ¡No, todavía no! No me lo spoileé. Bueno, la primera ya está. ¿Cuál es? Amor. Muy bien. La primera A es amor. Y la segunda A, no, todavía no. La segunda A, ¿qué puede ser? Amor, amor. Aceptación. Bien, ¿qué más? Atención. ¿Cómo? Atención. Bien, ¿qué más? Abrazo. Amistad. ¿Qué? Amistad. Bien. Alegría. ¡Ah! Muy bien, aplauso. Muy bien. Amor más alegría da como resultado. Cristo. Da como resultado. ¿Qué quiero despertar en los chicos? Atención. No, es C, empieza con C. Corazón. Atento. Cristo. Esta vez no la pegaste. Esta vez te fuiste mucho. Amor más Curiosidad. alegría. ¿Qué voy a lograr en el niño? Cambio. Bien, otra. Bien, ¿qué más? Si yo quiero enseñarle a los chicos, ¿qué tengo que despertar en el niño? Curiosidad. Curiosidad. Ay, casi. Empieza con conf y termina confianza. Confianza. Confianza, exacto. Yo necesito ganarme la confianza del niño para poder expresarle. Es lo mismo que están haciendo aquí el Ministerio de Luminares. Están despertando la confianza a la gente, atendiéndolas, sirviéndolas, dando justamente lo que ellos necesitan, conteniéndolas
para ganarse la confianza, para que después, detrás de eso, podamos transmitirles el mensaje. Pero para esto, tenemos que demostrarles amor y tenemos que ponernos contentos cuando vienen hacia nosotros, justamente cuando los recibimos. Hoy no vino Carlitos. Menos mal que no vino Carlitos, es tremendo ese Carlitos. Me saca, mirá, yo tenía pelos antes de empezar con los niños. No, yo me tengo que poner contento cuando venga ese terrible, que es tremendo. Lo tengo que recibir con alegría, lo tengo que recibir con felicidad. ¿Vemos? Y cuando decimos amor, decimos que es prácticamente la base fundamental que sostiene este ministerio. ¿Sí? Todos los ministerios, ¿sí? En realidad, pero también este es la base fundamental, porque con el amor vamos a lograr justamente atraparlos. Y el versículo de Romanos 5:5 nos está diciendo que nosotros tenemos ese amor. No es que lo tenemos que buscar e ir a comprarlo, no. El Señor Jesucristo en Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que lo tenemos, ese amor, para poder demostrarlo, desarrollarlo en todas las áreas y en esta específica, con los niños, ¿sí? Con los niños específicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de qué es el amor? A ver, con este dibujo, vamos a ver. ¿Qué podemos decir con esta imagen? El amor es... Es como un anzuelo. Sí. Un enganche. Sí. ¿Qué engancha qué? El corazón. El corazón. Sí, con el corazón. Dice, es el gancho para ganarse la confianza de los niños. ¿Sí? La segunda imagen. Sí. ¿Qué cosa? Abre la Sí, puerta. Abre la puerta. ¿La puerta? La No. puerta. Sí, la puerta Del corazón. Exacto, muy bien. Es la llave que abre el corazón de los niños. ¿Está? ¿Sí? La próxima imagen. Un martillo. Sí, un martillo. Rompe Rompe. ¿El qué? ¿El martillo rompe el corazón? el corazón duro de los chicos. ¿El martillo? La Agarrar un palabra. martillo y decir ¡hola! ¡Pum! No, el amor. El amor. Es el martillo que rompe el corazón, ¿sí? Es el martillo que rompe el corazón de piedra de un niño. Y acá esto de piedra es realmente interesante, porque sabemos que hay chicos que no se dejan inducir por nada, son duros, son reacios, no quieren saber nada, también han tenido infancias bastante problemáticas o están viviendo situaciones difíciles que no las expresan y lo único que hacen es encerrarse y establecer una barrera, se ponen en un cono así, un escudo, y no te dejan entrar, y son reacios y se portan mal, y etcétera. Pero detrás de ese niño hay algo que está pasando, algo que está viviendo. Ese corazón está hecho de piedra, no se puede romper, pero lo único que lo va a romper es justamente la demostración de cariño y de amor que vos le puedas expresar para justamente ganarse la confianza. Estas frases, ¿sí? Dice, ante cualquier demostración de amor o cariño, los niños no se resisten. Bueno, los niños y los grandes. Vamos a hacer a ver, ¿vos alguna vez te resististe a una prueba de amor de tu marido? Ahí está. Bien, entonces funcionó. No. Nadie nos resistimos. Bien, está. Maestro. No. Bueno, no importa. Yo soy testigo. Perdón. Eres testigo. Yo soy testigo. Creí que había dicho que era tu esposa, pero perdón. Un desliz. Nada que ver, eres flaquito. Yo soy un poquito más. Bueno, lo Nada que ver. contrario. Pero bueno, es así. Creo que acá son testigos de que esta frase, o no. ¿O vos qué se termina? Sí. Sí, ¿no? ¿Te puedo preguntar? No voy a hacer cosas que... La otra imagen dice, pero acá está, pará, esto tiene un límite, ¿sí? Los límites aplicados con amor ayudan al niño a madurar. Porque claro, no es todo, ay, qué bueno, mirá, este niño hizo tal cosa, bueno, no le podés decir nada, pobrecito. Hay que amar. Hay que amarlo, sí, claro.
pero este chico, mirá, rompió la ventana. Más sí, si tenés la otra ventana. Está jugando la pelota acá adentro y rompe la... No, pero dejalo, se están divirtiendo. Pero está diciendo malas palabras. Pobrecito, vive aquí. Yo tengo la experiencia como profesor de educación física cuando hacíamos jugar al fútbol, cuando venían a la clase, ¿no? A la hora, teníamos justamente la parte en donde jugábamos al fútbol y yo como árbitro que me gusta me ponía a dirigir el partido con niños justamente problemáticos. Y claro, son niños que juegan con esa pasión, que más que pasión ponen pata dura y se pegan. Entonces, cuando yo cobraba, mezclaba el fútbol con el handball. Vieron que en el handball, no sé si alguno tiene idea, cuando alguien comete una falta disciplinaria, el árbitro lo saca afuera por 2 minutos. Y después de 3 veces haberlo sacado por 2 minutos, ya termina descalificado. Eso es lo que dice, eso es lo que pasa en handball. Yo aplicaba esa regla en el fútbol. Entonces el niño que pegaba una patada, con intención, afuera 2 minutos. Afuera 2 minutos. No, pero que... Afuera 2 minutos. No, pero que... ¿Cómo puede ser? Si el... Afuera 2 minutos, tenés que salir afuera. No, pero vos... Y ahí se la agarraban conmigo. No, pero vos no sabés nada. No, tenés que venir. Tenés que salir afuera. No, pero bien. Y ahí entraba a jugar mi mamá, toda mi familia. Entonces, claro, había que poner un límite a esa situación. ¿Por qué? Yo tenía esta idea, no sé si la comparten ustedes. Si vienen a donde nosotros les estamos dando justamente ese espacio para que ellos jueguen, para que ellos se diviertan, bueno, tienen que aceptar nuestras condiciones también, nuestras reglas. Nosotros le tenemos que poner las reglas. Afuera de este lugar, haz lo que quieras, pero mientras estás aquí adentro, tenés que sujetarte a estas reglas, tenés que jugar así, no tenés que decir malas palabras, pa. El chico tiene que aceptarla. No, pero ¿qué? Yo me voy aquí. Bueno, andate. ¿Cómo le vas a decir que se vaya si vos lo que querés es atraparlo? ¿Dónde está? Pero no, vos no sabés nada, yo me voy aquí, qué sé yo. Bueno, andate, le decía yo, andate. Y el chico se iba, sí, me voy aquí, que tengo... Entonces se iba, y yo atrás iba y cerraba el portón. Y en un momento cuando yo paso así, me dice, profe, perdóneme, qué sé yo. Bueno, ven, pasá. Y ahí es cuando le ponemos el límite y le enseñamos esto. Aquí tiene que respetar, ¿sí? Que son límites cristianos, obviamente, pero que hablan de los modales. Entonces los chicos que están acostumbrados a vivir en la calle y los padres justamente no son los que le ponen límites, con nosotros también pueden aprender. Luego esos chicos, con el correr de los años, nos siguieron en la iglesia, pero bueno, me reconocían, hola Darío, ¿qué tal? Hola, y siempre me saludaban. A pesar de que me insultaron de arriba abajo, después, en otra época, en otro tiempo, me los encuentro y me siguen saludando. Creí que estaba levantando la mano. Bien, la que sigue. Bien, y acá vamos a hablar de la alegría. A ver, ¿pueden poner el...? ¿Sí? Yo creo que esta canción la deben conocer. A ver si suena, che. ¿La conoce? ¿No? Bueno, después la... Bien. Gracias. Sí. Esto es lo que me gusta a mí transmitir. La alegría de ser cristiano. La alegría de ser cristiano.
Porque tal vez nosotros tenemos esa imagen de que un cristiano es pobre, no puede hacer nada, no puede ir a este lugar, no puede fumar, no puede tomar, no puede ir a bailar. Qué aburrido. Y cuando oramos, ¡ay, Señor! Padre que estás en el cielo. Es un sufrimiento constante la vida de un cristiano. Vive, ¡ay, sí! Vamos a visitarlo y, ¡ay, no sabe! Es un estrés. Bueno, no, yo lo estoy exagerando, puede pasar. Pero, a ver, si somos cristianos, el Señor dice que en Filipenses 4:4, que nos regocijemos. Pablo está diciendo, alégrense, dice en otras versiones, alégrense. A ver si les quedó claro. Recontra mil alégrense. Alégrense, regocíjense. Hay versiones que utilizan la palabra regocíjense, que tiene que ver con la demostración de la alegría. Pero esa alegría no es ficticia, no es una alegría que en donde vos la estás viviendo, la estás pasando mal y querés mostrar, ay sí, yo soy cristiano, tengo que estar alegre. Sí, no, porque Santiago dice que vas a vivir diferentes pruebas, que vamos a tener, pero dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas. Entonces, el Señor, la Biblia, el mismo Señor nos está diciendo que tomemos las pruebas, las dificultades, con gozo, con alegría. ¡Ay, pero cómo es esto! Es así, es así. Y esa seguridad y ese gozo no lo da cualquier cosa. Es el fundamento que nosotros tenemos, porque tenemos a Dios en nuestra vida. Y nuestra esperanza está puesta más allá. ¿Sí? Vamos a tener aflicciones, como dijo el Señor Jesucristo, que vamos a tener aflicciones, las vamos a vivir, pero ¿dónde está focalizada? ¿Dónde está puesta tu mirada? En la esperanza que me espera, que yo voy a estar un día con el Señor allí en los cielos, y yo voy a vivir dificultades, voy a vivir problemas, voy a tener un montón de cosas, pero la alegría va a ser sentir que yo voy a pasar por esas pruebas y voy a sentirme aprobado por el Señor. Voy a sentirme con la alegría de haber aprobado el examen. Porque cuando vos aprobás un examen de los que estudiaron, te sentís contento, ¿no es cierto? ¡Ay, aprobé! O sea que todo lo que vos viviste, lo que pasaste estudiando, se ve reflejado en una nota y te sentís contento. Acá el Señor está diciendo también lo mismo. Dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vos sos un cristiano que vas a tener dificultades, pero en esa dificultad tenés que demostrar ese gozo y esa seguridad de que no es lo que te atrapa, sino que lo que te espera es tu anhelo, es tu meta. Y esa meta es estar con el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que me va a mantener alegre, es lo que me va a mantener gozoso. Es el fundamento que hace que yo pueda sentirme alegre. No feliz, porque hay una diferencia. No vamos a especificar mucho y ahondar mucho en esto. Feliz puede hacerme cualquier cosa, pero esa felicidad tal vez es producida por algo, o por, no sé, estoy bien, pero eso en algún momento es momentáneo. La alegría de la que nos habla la Biblia es el fundamento de tener al Señor Jesús en nuestra vida y la esperanza que tenemos nosotros más allá. Esa esperanza nos mantiene vivos y nos mantiene alegres. Y este personaje es justamente el Pepe Pelota, que tiene que ver un poquito con esto, de poder despertar en los cristianos esa alegría, de poder darnos cuenta de que me puedo reír, que puedo disfrutar y que tal vez no haga falta un payaso que me haga reír. Sí, tal vez, sí, me va a hacer reír, pero ¿qué va a pasar después? ¿El payaso se va a ir y se me va a acabar la alegría? No, yo como cristiano me voy a reír con un payaso, voy a disfrutarla, pero esa alegría la voy a tener porque es una alegría eterna. ¿Por qué es eterna? Porque esa alegría me está hablando de que en algún día yo voy a estar con el Señor Jesucristo por la eternidad. Y si eso no me causa felicidad, eso no me causa alegría, ¿qué es lo que me causa? Este tiempo es momentáneo. Este tiempo que estamos aquí en la tierra es momentáneo. Lo que me espera más allá es algo sublime. Dice, ¿seguimos? La alegría es una red de amor con la que puedes atrapar almas, ¿sí? Tal vez mañana lo podamos vivenciar un poquito a esto. La otra frase dice, la alegría no es la ausencia de pena en nuestra vida, sino la presencia de Dios. Penas, como dijimos, las vamos a tener,
dificultades las vamos a tener, pero esas penas, esas dificultades van a ser más profundas si no tenemos a Dios, sin la presencia de Dios, ¿sí? La otra frase final es la que yo recién les comentaba, Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Te insisto, que te des cuenta, alegrate, reíte, ¿sí? Bien, Dios llama y capacita, porque esto que ustedes están haciendo es justamente recibir parte de alguna capacitación, si es que les puede servir esto que vamos a hacer. Yo espero. Pero sobre todas las cosas, Dios es el que me va a preparar, Dios es el que me va a hacer vivir todas estas cosas. Sí, no, con respecto con lo que está diciendo recién, digo, qué importante que es, ¿no? Y importante que es prepararse en todas las áreas, ¿no? De no solamente servir con los niños, ¿no? Sino en todas las áreas, y cómo nos lleva el Señor a estar siempre tomado en su mano para realizar una tarea como este tipo, ¿no? Porque es necesario, no puedo estar todo el día o toda la semana yo sin conexión con Dios, ir a servir a ir a estar con los niños, porque estaría ausente de la presencia de Dios, y no podría transmitir la alegría y ni nada, ¿no? Por eso, tal cual. Qué bueno, qué importante que es es tener ese... Es que eso que vos vas a transmitirle a los niños tiene que estar generado por algo. Yo no le puedo dar a los chicos algo que no tengo, ¿sí? Yo le voy a dar algo a los chicos, pero no va a servir de nada, porque va a ser... Pero si eso está fundamentado y basado en el tiempo que yo llevo en la presencia del Señor, ¿sí? Compartiendo mi devocional, leyendo la palabra, preparándome, porque primero me tengo que alimentar yo para poder alimentar a los chicos. Si no, no sirve, y esto es parte un poco de la capacitación. Dios me va a ir preparando. Y acá tenemos el ejemplo de este maestro artesano, Bezalel, que junto con su ayudante, Aholiab, Dios los preparó, los capacitó para todo lo que tenía que ver con el trabajo artesanal en el templo. Y dice que el trabajo que hacían, allí en Éxodo 31, el trabajo que hacían estos dos artesanos era fenomenal. Me imagino en algún momento, si Dios era el que los preparó para hacer semejante trabajo e hicieron algo monumental, que lástima que no tenemos registro de eso, ¿cómo no nos va a preparar a nosotros? Si es el que nos llamó a hacer esta tarea, nos va a preparar y nos va a capacitar, ¿sí? Yo llevo 40 años capacitándome y no sé hasta cuándo voy a seguir, pero bueno, ahora tal vez llega este tiempo de poder compartir esto que les ayude a los demás, ¿sí? Lo siguiente dice, justamente, bueno, ahí cuando estaban trabajando en el arca, vamos a ver que sigue, el maestro y su enseñanza, no vamos a ahondar mucho en esto así no perdemos. Lo que hace auténtico a un maestro escogido por Dios es que los alumnos crecen en gracia y en conocimiento, y aquí está, tomándolo como ejemplo, porque yo no soy maestro solamente en el horario y el tiempo que tenemos la actividad, yo soy maestro las 24 horas, todo el tiempo, ¿sí? Si yo veo a un niño en la calle después que estuvo conmigo el sábado o el domingo y lo ignoro y no le presto atención, Darío, ¿cómo te va? Hola, encima que te veo el sábado te tengo que aguantar, hola, ¿qué tal? No, ¿sí? El niño me va a tomar como ejemplo, como hacía el Señor, que él lo que decía, lo hacía, no como los fariseos, que se llenaban la boca diciendo cosas y no cumplían. El Señor Jesucristo tenía autoridad, porque lo que decía, lo cumplía. Y yo como discípulo de Él, tengo que tomar esto como ejemplo y llevarlo a la práctica. El niño cuando me ve... Hola, ¿cómo te llamas? Vicente. Él está serio, sí, Vicente está preparándose para el futuro, ser un maestro de los mejores que están aquí. ¿No es cierto, Vicente? Bueno, está bien, te entiendo. Vicente, él no me tiene que ver en la calle y si me saluda, yo no le doy bolilla, no. Él me tiene que tomar como ejemplo. ¿Cómo? ¿Dónde está el amor? ¿Qué sé yo? Esto me hace acordar a mí al síndrome azafata. Yo no sé si acá algunos han viajado en avión. Si no han viajado en avión, cuando uno llega al avión, te recibe la azafata, ¿sí? Entras al avión, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué asiento tiene? Tal. Ay, es por aquí, venga, acérquese, te atiende, te sentás, todo, bien. Después durante el vuelo van pasando, bien, ahora te cobran la merienda, pero en otro momento te servían, te daban, te atendían. ¿Qué más le gustaría
comer, beber, una coca, sí, va a tomar. Bien, te atienden perfecto mientras estás en el vuelo, mientras estás en el viaje. Llegaste, aterrizaste, fuiste a buscar la valija y pasa el equipo de azafata con los... Y vos estás ahí peleando con la valija para que te ayuden a sacar las malas damas. Quieren sacar la valija. Señorita, ¿me puede ayudar? Se olvidaron del servicio. Ya está, se bajaron del avión. Y nosotros no tenemos que sufrir el síndrome de azafata como maestro o azafato, ¿sí? Tenemos que demostrarle justamente ese afecto, ese cariño a los niños siempre, siempre. Para que su enseñanza llegue al corazón de los niños, el maestro debe diagnosticar. Tengo que conocerlos a los niños. Y si yo no me gano la confianza, no voy a saber qué le está pasando. Yo tengo que hacer un diagnóstico, tengo que ganarme la confianza. Yo no puedo sentarlo al niño. Vicente, vení, sentate acá. Decime, ¿cómo está conformada tu familia? ¿Qué te pasa en tu casa? Sí, así como una psicóloga que la va a tirar, lo va a sentar en el diván. No, bueno, la psicóloga no, el psiquiatra. Y va a hacer todo un análisis de la vida para después darle un diagnóstico. Bueno, a usted le pasa esto, está loco. Ese diagnóstico lo tiene que hacer el maestro, pero viviendo, compartiendo momentos con el niño, jugando. Ahí lo va a conocer, va a entender y ya va a poder realizar un diagnóstico. ¿Para qué? Para que después, cuando vaya a dar clase, le pueda dar un tema basado en la Biblia que tenga que ver con el niño. Yo no le puedo dar un mensaje a los niños totalmente aislado de lo que está pasándole al niño. Yo no le puedo hablar de la Trinidad y de por qué Dios trino cuando el niño está viviendo que en la casa los padres se están peleando y lo están dejando de lado a él, no lo quieren, están viviendo dificultades. Y yo le estoy hablando, sí, porque Dios es así, porque... El niño no va a entender nada, ni le va a servir. Yo por eso tengo que entenderlo. Y armarle una clase, tal vez a uno, tal vez a dos, no sé, una clase que tenga que ver con que aunque tu padre y tu madre te dejen, Dios te va a recoger. O sea, que el Señor tenga, que el niño tenga la seguridad de que el Señor va a estar con él, a pesar de la dificultad que está viviendo. Y yo no voy a hacer una gran exposición bíblica o un estudio bíblico de 10 pasos para que el chico entienda que Dios lo ama. Tal vez aplicándole ese versículo, que ya después podemos ver un poco la estructura de la clase. Y está también en el apunte, ¿sí? De cómo justamente poder armar la clase. Los puntos específicos de cómo poder armar la clase para justamente llegar a que el niño pueda aplicar en su vida eso que vos le estás transmitiendo. La próxima tiene que ver algo con el don de la enseñanza. Consiste en una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu para la comunicación efectiva de la verdad según debe ser enseñada. Y esto habla también a nivel general, pero nosotros como maestros también tenemos este don de poder desarrollar en los niños, de poder bendecirlos. Cuando yo tengo el don, voy a poder trabajarlo en los niños y los niños van a poder sentirse bendecidos, van a poder entender el mensaje, van a poder entender la enseñanza que yo les quiero transmitir, ¿verdad que sí? Y tiene que ver justamente con el maestro cristiano sin el don espiritual de enseñar. Ese maestro que se metió en la escuela dominical para ver si le gusta trabajar con los niños y de pronto realiza una exposición, una clase bíblica. ¿Qué va a pasar? Que lo único que va a hacer es apoyarse en la información y el conocimiento que haya podido lograr de esa enseñanza. Se preparó todo, ¿sí? Pero lo que dijimos recién, los niños no van a entender nada, van a estar aburridos, no van a entender. ¿Qué pasa con el maestro? Con el don espiritual de enseñar. Sí, va a estar apoyado y Dios lo va a usar y va a poder bendecir, va a poder estar. Esto lleva su preparación, no es que lo voy a hacer, doy la clase dentro de una hora y yo me preparo ahora, ¿no? Y los niños entonces van a poder entender, van a recibir esa enseñanza. ¿Qué sigue? El don de enseñanza puede hacer de una persona que no es una educadora profesional un maestro como Jesús. No es necesario estudiar magisterio o educación física para ser un maestro. Dios te puede dar esa capacidad. Pero si vos la querés complementar, como me pasó conmigo, con técnicas que yo puedo sacar de alguna profesión secular y a poder aplicarla, buenísimo, te va a servir, ¿sí? Porque hay pedagogos y muchos que han escrito diferentes libros
con técnicas que yo puedo aplicarlo también aquí. Y eso está bueno. El Señor me va a capacitar, me va a preparar, me da el don de enseñanza. Yo lo voy a desarrollar, pero si le puedo agregar algo, si lo puedo acrecentar, lo puedo engordar, muchísimo mejor. En mi caso me sirvió y me gustó muchísimo. ¿Sí? El que sigue. Aquí estaba, la responsabilidad y el compromiso del maestro. La que sigue, ¿sí? El versículo que les decía recién, Lucas 1:66. Los que lo oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? ¿Sí? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. ¿Sí? Lucas 1:66, ahí me aparece. La que sigue. La meta del maestro justamente va a ser lo que dijimos antes. Es que sus alumnos sean trabajadores, profesionales, pastores, misioneros, pero por sobre todas las cosas que sean cristianos incondicionales, discípulos de Cristo. Eso es lo que me tiene que llevar a mí a trabajar con los niños. Yo tengo que tener esta meta. Esto es lo que yo quiero. Transmitirles el Evangelio, pero por sobre todas las cosas, cuando ese niño ya ha manifestado que ha recibido a Cristo, ahora tengo que trabajar en esto, en que logre en el transcurso de su vida ser un cristiano incondicional. Pero pasa algo. Hay algo fundamental en todo esto. El enemigo apunta a los niños para eliminar futuros proyectos de vida. Y acá aparece nuestro rival, nuestro contrincante, nuestro enemigo. Va a hacer todo lo posible para que esos niños no vengan a donde estamos nosotros. Va a hacer todo lo posible para destruir esas vidas. Y ya ha pasado a lo largo de la antigüedad, a lo largo de la Biblia. Encontramos ya allá en el tiempo, cuando los egipcios eran esclavizados, que el faraón dijo, no puede ser, este pueblo está creciendo mucho, hay que cortarlos de raíz. Entonces llamó a las dos parteras y les dijo, cuando ustedes vayan a atender a las hebreas, fíjense, denlo vuelta al nenito, háganle cosquilla en la panza. Si se pone contento, es varón, mátenlo. Si se pone contenta, es niña, déjenla vivir. Bueno, eso no le dijo. Te tenían que fijar en el sexo. Si eran hombres, los mataban. Si eran niños, los mataban. Si eran mujeres, las dejaban vivir. Ya en ese tiempo, el enemigo estaba trabajando en los niños. Más adelante, sucede en el tiempo de Jesús, con el rey de Herodes, que no quería que naciera el rey que le vaya a serruchar el piso. Entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. El Señor Jesucristo con María y José se habían ido a Egipto, ¿se acuerdan? Después, cuando Herodes se murió, pudieron venir y el Señor Jesucristo comenzó. ¿Y en la actualidad? ¿Qué está pasando? Los abortos. ¿Qué está pasando? Sí, están usando gobernantes. Están usando gobernantes como lo usó el faraón, como lo usó al rey Herodes. Y en la actualidad hay gobiernos que aprueban el tema del aborto. Pero no solamente eso, si hablamos más específicamente, no pasa una semana, un día, no sé, no pasa un tiempo en donde veamos que hay niños que son abusados sexualmente. Y eso está a flor de piel. El tema de los abusos. LGTB. El colectivo de LGTB que está queriendo transformar a los niños ya desde las escuelas. O sea que el enemigo sigue actuando en esta época de otras maneras de las que ustedes se ocurran. LGTB, abortos, abusos, violencia. Bueno, todo eso está también en el apunte. La violencia doméstica. El caso más resonante cuando estas 2 mujeres lesbianas mataron a Lucy. Tremendo, ¿no? Eso es uno de los casos más aberrantes, pero hay otros tal vez que no son tan aberrantes, pero que hacen que los niños queden truncos. Como dice el apunte, sus infancias sean robadas. Ya dejen de ser niños por estas situaciones que están viviendo. Y el enemigo cumple su función, cumple su meta, arruinando proyectos de vida. Estos niños tal vez, no sé, se pierdan o mueran sin llegar a ser cristianos. Si bien, bueno, sabemos que el Señor Jesucristo Dios tiene misericordia de ellos, pero es tremendo lo que viven los niños. Es tremendo, en la época en que estamos.
Para eso está la iglesia, para eso estamos nosotros, en poder llevarles este mensaje de alegría, este mensaje de amor, este mensaje que haga que los niños y las niñas, las adolescentes, porque ahí está la lucha del cristiano. Yo no tengo nada en contra, no, pero de las manifestaciones, de los pañuelos celestes, perfecto, está buenísimo que podamos dar a conocer nuestros principios y nuestros proyectos y nuestra idea. Que la gente sepa que los cristianos están en contra de todo esto. Está bien, pero tal vez no pasó nada. Al final se terminó aprobando el aborto, qué sé yo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros, en nuestro rol de maestro, adoctrinar, enseñarles a las jovencitas, a las adolescentes, que podemos enseñar la educación sexual. Tal vez no estemos preparados, pero bueno, es fácil decirles y hablarles del proyecto que Dios tiene para ellas y para ellos. Que Dios tiene un plan específico para ellos. Y hablarles específicamente de esto. Hablarles para que ellos en su adolescencia no caigan en esto. En que de pronto tengan que abortar. ¿Puedo darte una cita bíblica? Dale, ¿cómo no? Salmo 139:13. A ver si lo quieren buscar. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Tal cual. Creo que es exacto, es vital ese versículo, ¿no? Dios es el que nos creó y Él es el que lleva adelante todo esto. Pero claro, está el enemigo. Y el versículo de Lamentaciones 2:19 dice: levántense durante la noche y clamen, desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. No solamente los hijos, acá está hablando justamente de esos niños, que no sé, acá en la punta, si los vemos, ¿sí? Que andan en la calle, en las ciudades más grandes se puede ver. Esos niños que están en la calle tirados, durmiendo, en los bancos. Es lamentable. Por eso el Señor dice que oremos por ellos y también hagamos, ¿sí? Pero, sobre todas las cosas, acá hay otro concepto que también podemos tener. Entrar en el mundo de los niños. Somos adultos, estamos formados, tenemos nuestro propio mundo, nuestra forma de hablar, de entendernos. Tenemos nuestros códigos como adultos, ya sabemos. Pero ¿qué pasa dentro del mundo de los niños? Si yo quiero entender qué es lo que pasa, tengo que hacerme como niño, como dice el Señor Jesús. Tengo que hacerme como niño para entender por lo menos su lenguaje, para poder hablar a los niños del lenguaje que ellos tienen para poder llegar con el mensaje. Entonces, en este video vamos a notar esa diferencia entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños. Es que es súper complicado. Mira, por ejemplo, aunque te llegue la oportunidad de hablar, yo por lo menos me siento súper extraña. A mí también se me hace muy difícil, ¿cómo te explico? Cuando le entras en el tema, mucha gente te pone una barrera. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Ves a esa mujer? Es mi vecina, tiene una hijita, vive sola. Quizá ella tenga problemas y yo no sé ni cómo ayudarla. Sí, tiene que ser muy, muy difícil para ella estar con una niña sola en estos tiempos. Exacto. Y yo en lugar de acercarme a ella, hablarle de Dios, no lo hago. Ay, amiga, pero no te preocupes, es que es muy difícil acercarse a un extraño. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Y tú? Briana. No,
No, y si hablamos de hacer una invitación a la iglesia, ahí sí que estoy frita, amiga. Lo que pasa es que cuando le hablas de una relación con Dios, piensan que le estás hablando de religión y pues... ¿Ves? Ese es mi problema. A veces siento que no soy suficiente de la Biblia como para hablarle a nadie. Perdón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Usted es la mamá de la niña? Sí, soy yo. Es que su hijita invitó a mi hija a la iglesia mañana. La verdad nunca hemos ido a una iglesia cristiana y nos gustaría saber cómo es. ¿Podría explicarnos un poco más? Claro, definitivamente. ¿Qué le sugiere este video? ¿Qué es lo que ven? Que no tenemos que actuar como adultos, sino como niños. Que el mundo de los niños es mucho más sencillo que los adultos. Los adultos por ahí nos complicamos más a través de lo que hemos vivido como historia y se nos recomplica. En cambio los niños, como son tan abiertos, tan directos, Desinhibidos. Desinhibidos. No tienen prejuicio. Bien. Vergüenza. Exacto, exacto. ¿Qué más? Es increíble las barreras que... las excusas, ¿no? No juzgan, dice. ¿Cómo? No juzgan, dice. Exacto, tal cual. Son así, sencillos, como dijeron, humildes. ¿Sí? No tienen prejuicios, no tienen barreras, no tienen excusas sobre todas las cosas. Ay, yo no sé mucho de la Biblia. Ay, si le hablo de... Y me estoy justificando, si le hablo de Dios va a decir, ay, ya me vienen a poner religión en la cabeza. Son todas preguntas, prejuicios que nosotros nos hacemos como adultos. Tenemos más barreras que ellos. Y como dijo Gilén, igual que recién, ellos son mucho más directos, más humildes y más sencillos. ¿Sí? Tienen humildad, sencillez e inocencia. Estos son los elementos que, fíjate vos, nosotros siempre ponemos, o los dos adultos ponen, ay, mirá, Carlitos, ese fue Carlitos. No le gustó, no le gustó, claro. ¡Carlitos! No le gustó algo de ahí. Ay, sí, ¿le habrá caído mal algo? No, no creo. ¿Qué estaba diciendo? No sabemos. De los perjuicios de agua para oxigenar las neuronas. De los perjuicios. Sí. Cuando los adultos le queremos enseñar a los hijos, ay, mirá Carlitos, mirá tu tío, mirá lo que hizo, fíjate, ¿no? Que bueno, así tenés que ser vos, es como tu tío, que hay tal cosa, ¿no? Hacemos que los adultos son el ejemplo para los niños, cuando el Señor Jesucristo nos está mostrando lo contrario. Pone a un niño en el medio de los discípulos para enseñar a los discípulos que tienen que ser humildes, sencillos y recibir el mensaje, recibirlo. El Señor Jesucristo pone a los niños de modelo para los adultos, para que podamos entender. Porque ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿El que sigue? Dice, tiene que ver con nuestro comportamiento y actitud. 1 Corintios 14:20. No sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en comprensión de asuntos como estos. Si bien estos pasajes están referidos más en forma específica y general, pero nos está diciendo, ¿no? Que no seamos infantiles, que podamos comprender las cosas y tomarlas como las toman los niños. Y justamente yo tengo que aprender de ellos, tengo que aprender cómo hablan, cómo se mueven, a jugar con ellos. ¿Por qué? Ver qué es lo que hacen, qué les llama la atención. De esa manera yo voy a poder entender su comportamiento y voy a poder llegar a ellos. Pero acá nos está hablando en cuanto a nuestros compromisos o caprichos de adultos. Que no seamos como niños en esos caprichos que nosotros a veces tenemos. ¡Ay, no me saludó! Entonces no le doy más bolilla. ¡Chao! ¡Ay, pero cómo no lo vas a saludar! ¡Y si no me saludó! ¡Chao!
caprichos de adultos, ¿sí? Que no tienen ni sentido. La espiritualidad de los niños. Perdón. Los niños crecen sin ningún cuestionamiento, ¿sí? Ellos van a recibir lo que yo les digo, lo que yo les enseño. Y acá esta frase es importante. No está en la Biblia, la dijo Pablo Coelho. Un niño siempre puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivos, a estar siempre ocupado en algo, ¿sí? No tiene planes sociales, los niños buscan en qué rebuscársela, y saber exigir todas las cosas, exigir con todas sus fuerzas a aquellos que desean, ¿sí? Eso es, lo entienden. Cuando los chicos quieren algo, y lo van a seguir insistiendo hasta que lo logran. Nosotros también tenemos que tomar esto como ejemplo. La que sigue. Y acá vamos a entrar en otro terreno. Ay, son las 4. A ver si la podemos. ¿Ah? ¿Seguimos? ¿Seguimos? No, papá. Bueno. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, compartir de todo esto que hemos estado viendo? ¿No? Bueno, me alegro. Y acá entramos en el terreno de lo que hablábamos antes en el almuerzo, con el tema de la misión de Dios, de involucrar a los chicos dentro de la misión de Dios. Porque Dios es un Dios que tiene una misión y la quiere llevar a cabo, y esa misión consiste en que todas las personas de la tierra lo conozcan a Él y su gloria sea revelada a todos, para que todos le rindan gloria y honra a Él, le rindan alabanza y adoración. Esa es la misión que Dios tiene. Apocalipsis 7:9 dice que en algún momento todas lenguas, tribus, naciones, pueblos van a estar frente a Él y le van a estar adorando, le van a estar alabando. Esa es la misión que Dios tiene al final de los tiempos, que todas las naciones, los pueblos, las lenguas y las tribus estén adorándole. Esa es la misión. Dios es un Dios misionero, un Dios que tiene un propósito. Y esa misión que Dios tiene, nos la comparte a nosotros. Él quiere que nosotros trabajemos también en esa misión que Él tiene. Por eso nos ha elegido a nosotros, en este caso como maestros, para involucrarnos en esta misión, para transmitirles a los niños este mensaje, ¿sí? Y vamos a hablar entonces de movilizar a los niños a la misión de Dios. ¿De qué manera lo podemos hacer? Aquí ya estamos hablando de niños que ya son cristianos, pero también lo podemos aplicar a niños que no lo son, pero podemos desarrollar este tema. Básicamente con aquellos niños que ya tienen idea, ya conocen acerca de Dios. Y fundamentalmente el objetivo es concientizar, involucrar y equipar de manera efectiva a las nuevas generaciones a la misión local y global de Dios. Son ellos quienes continuarán la labor de llevar el reino de los cielos aquí en la tierra para que su gloria sea conocida en toda la tierra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros no estemos, tenemos que transmitirles a las nuevas generaciones este mensaje. Y para eso lo tenemos que movilizar, trabajar con ellos, enseñarles. ¿Sí? Tenemos que equiparlos para que ellos continúen con esta tarea. Por eso es importante la labor de trabajar con la niñez en la iglesia. Porque cuando nosotros estemos, ¿la iglesia va a desaparecer? No, está el trabajo que hicieron los maestros cristianos en seguir enseñándoles a los niños, involucrándolos para que continúen con esta labor, de que todos conozcan y puedan rendirle gloria. ¿Sí? Este trabajo comienza en la casa. Este trabajo comienza en la casa y tenemos el ejemplo de Timoteo. Allí Timoteo, el apóstol, habla en 2 Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo era un discípulo muy querido del apóstol Pablo y que le está remarcando que desde la infancia, es decir, desde su casa, gracias a su abuela y a su mamá, lo fueron preparando. Por eso es muy importante que yo como papá sea el primer maestro de mis hijos, que yo le pueda enseñar este plan maravilloso que Dios tiene para ellos. Yo soy el primer responsable. Yo como papá soy el que le tengo que
lo tengo que evangelizar a mi niño, a mi hijo. Ellos tienen que recibir los primeros pasos, tienen que recibir a Cristo conmigo. Por eso la misión comienza en casa, desde la infancia. La herencia familiar tiene que ver justamente con el trabajo de su madre Eunice y su abuela Loida, ¿sí? Dos mujeres que dedicaron tiempo de calidad a Timoteo, que lo fueron trabajando y ayudando. Dos mujeres que se convirtieron, si bien eran mujeres judías, Eunice casada con un griego, pero ella se convirtió al cristianismo y no le enseñó todas las reglas fariseacas, no sé si estará bien dicho, sino que le enseñó justamente la verdadera vida cristiana a Timoteo, para que finalmente Timoteo fuera un pastor, como lo fue en la iglesia de Éfeso. ¿Y dónde continúa esta tarea? Continúa, por eso, antes de eso, ¿no? Es importante que el niño tenga esto bien claro, que sepa qué es y qué hace un misionero, conozca la realidad espiritual del mundo, conozca las otras religiones y los países en donde están esas religiones, conozca la realidad de la iglesia perseguida, aprenda a orar por los misioneros, que entienda que él puede ser también un misionero. Un niño también puede ser un misionero. Empezando, ¿sí? Un niño puede, o sea, todos estos puntos que yo puse acá, se los puedo enseñar a los niños con diferentes actividades. Obviamente que tal vez no les voy a enseñar todas juntas, pero puedo centrarme en enseñarle qué es un misionero, cuál es la tarea de un misionero, ¿sí? Para que después él entienda que también puede ser un misionero. ¿En dónde? Y un niño misionero no puede ir a Afganistán a predicar el evangelio porque es un niño, pero puede entender que puede ser misionero orando justamente por esos niños afganos que están pasando malos momentos, o los niños en la India que son usados de la peor manera para trabajar y explotados, bueno, unas condiciones impresionantes en la cultura de la India. Entonces los niños pueden ver esa realidad que están viviendo, ¿sí? Que puedan entender esa realidad espiritual que están viviendo estos niños, que no les llega el mensaje de Jesús. Entonces pueden orar. Y ya con orar se convierten en misioneros. Pero no solamente orar, también pueden ser misioneros en su casa, donde los papás no son cristianos, en la escuela, compartiendo con los compañeros. O sea, enseñarles eso, pues ellos pueden ser misioneros en el lugar donde se encuentran. Mi hija los otros días me compartió, no sabía yo, abre su carpeta, ¿no? En la primera parte de su carpeta hay unos versículos bíblicos, tamaño grande, que eran promesas, ¿no? No sabía yo, digo, ay, mirá, qué lindo, principios bíblicos. Me dice, vos sabés que mi compañera, suponete María, cuando yo abrí la carpeta, leyó los versículos bíblicos esos y empezó a preguntarle, ¿no?, si era cristiana, qué eran esos versículos bíblicos. Me dice, yo nunca en mi vida fui a la iglesia, le dice la nena, ¿no? Y empezó a hablarle fue un paso, claro, para hablarle del Señor, ¿no? Exactamente. Yo no sabía, pero bueno, me pone contento de que uno va viendo los frutos. Exacto, ¿no? Tal cual, un poco como veíamos en el video. Claro, ¿sí? Exacto. Ese primer impacto que hizo que su compañerita se interesara. Bueno, esto es los primeros pasos que pueden desarrollar los niños, hacérselos entender, ¿sí? Que pueden ser misioneros en el lugar donde se encuentran. A mí, bueno, también a lo mejor cuando yo me convertí, cuando fui por primera vez a la escuela dominical, yo vivía en San Rafael, mi papá lo trasladaron a Buenos Aires y a donde vamos a vivir enfrente vivía una familia cristiana. Entonces yo me hice amigo justamente del hijo de la familia y eran cristianos. Entonces me invitó a la escuela dominical. En mi familia nadie conocía ni sabía, ni tenía todos católicas, mi mamá católica hasta la médula. Bueno, me dio permiso, un domingo a la mañana, una escuela dominical, una escuela los domingos, decía yo. Bueno, no importa, me entusiasmó tanto que yo fui. Y ese domingo, bueno, llegué a la iglesia,
cantaron los coritos, como se hacen en la escuela dominical en aquel momento, no sé, ahora creo que también. Alabanza, qué sé yo, qué sé cuánto. Bien, a las clases. En la clase la maestra comienza a hablar del cielo y de las cosas maravillosas que hay en el cielo. Y bueno, eso entró, pegó en mí y no sabía qué había que hacer para poder ir al cielo. Y fue justamente la pregunta que yo le hice a mi amigo. Y mi amigo espectacular, me manda al frente con la señorita. Señorita, mi amigo quiere saber qué tiene que hacer para ir al cielo. ¡Cállate! Bueno, no te preocupes, Darío, después te puedes quedar conmigo un ratito. Sí, bueno, entonces la maestra terminó la clase y me predicó y yo acepté al Señor. Hice la oración, todo. Y ¡pum! Me volví loco, llegué a mi casa muy contento, muy alegre. Fui a mi mamá, le conté con esa alegría que tenía lo que había pasado. Claro, le llamó la atención a mi mamá. Yo seguí, fui a mi papá, que a mi papá le gusta mucho escuchar la radio, y estaba con la radio, y me decía, qué bueno. Y después fui a mis hermanos y los obligaba a mi hermano que tuvieran que hacer la oración. Ese fuego, ese calor que yo tenía justamente de niño, hizo que después mi mamá le llamara la atención. Y quisiera comprobar por ella misma qué me había pasado, cómo había cambiado yo tan rápido esa condición. Y bueno, justamente con esto, ¿no? Esto fue el primer paso que hizo que mi mamá se acercara a la iglesia y después se convirtiera y conociera al Señor. Estos son los primeros pasos que hacen los niños como misioneros. Yo en este caso, bueno, todavía no tenía esta conciencia o esta idea, pero qué importante que es esto, qué importante es el trabajo con los niños. La que sigue, me faltó justamente una parte que ahora me estoy dando cuenta que ahora al poder armarla. Habíamos hablado de que comenzaba, me faltó perdón. Habíamos dicho que comenzaba ¿en dónde la misión? ¿El trabajo? En casa. ¿Y dónde continúa? En la iglesia. Me faltó esa fulminada. Continúa en la iglesia, justamente, con la formación de los maestros, con esto que estamos hablando, con el trabajo de los maestros. En el caso de Timoteo, él a los 12 años, como era en la época, ya comenzaba, como el Señor Jesucristo, a involucrarse en la iglesia, a involucrarse en trabajar, en servir. A tal punto que Pablo lo destaca diciéndole justamente esto. Lo incentivaba y lo motivaba, que continuara en esto que desde la niñez supo entender. Y luego le dice que para poder ser un pastor, un misionero, tiene que sujetarse a ciertas cosas. Y allí en Hechos capítulo 16 dice que lo reconocen a Timoteo por el testimonio que él tenía. Ese testimonio también está fortalecido por el trabajo en la iglesia, por los maestros que tuvo en la iglesia. Era reconocido en Hechos 16, capítulo 1, está diciendo y está hablando del testimonio que tenía Timoteo. Y no solamente esto, sino que reconocía la autoridad del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si él quería ser un misionero, si él quería trabajar y servir, tenía que sujetarse. Y para que no diera que hablar a las demás personas y más a los judíos, Pablo le dice a Timoteo que se tiene que circuncidar. ¡Tran! ¿Cómo? Circuncidar. Y Timoteo no puso ninguna excusa. Para que no diera que hablar a los demás y lo pudieran recibir, Timoteo se sujeta a la autoridad de Pablo y lo hace. Entonces esto también es importante, sujetarse a las autoridades de la iglesia para poder ser una persona que esté sujeta a la voluntad de Dios. Porque hay una frase, a ver si me la acuerdo bien, hay una frase que dice que si yo no vivo bajo autoridad, es difícil que viva en autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no me sujeto a las autoridades, en este caso de la iglesia, es muy difícil que viva en autoridad con la palabra de Dios. O sea, si yo no obedezco a mis pastores, a mis ancianos, a mis maestros, es medio difícil que le obedezca a lo que dice la Biblia. Entonces esto es importante, el hecho de reconocer la autoridad y sujetarse a ella. Bien, y ya casi llegando al final... ¿Puedo comentar algo? Sí, cómo no. A mí me tocó vivir y bueno, yo fui trabajando en eso, ¿no? Que yo creo que nos pasa a todas las familias, ¿no? Que bueno, que buscamos la voluntad del Señor, que
que queremos ver nuestra familia unida, y fue en el momento del almuerzo o en el momento de la cena, el famoso ídolo que tenemos en nuestra casa, ¿no? Que es la televisión. Ese sacar que ellos quieren poner su película favorita. Querés tener su control, querés tener el control. Exacto, ¿no? Y eso me costó trabajarlo a mí en mi casa, y bueno, apagar la tele, el compartir con ellos, el compartir con la familia, ¿no? Es una lucha. Una lucha eso. Exacto, sí. Pero se puede lograr, y cuando apagás el tele es como que hay otro ambiente de diálogo, de conversación. Sí. Es muy importante también, aparte de este momento que vos estás expresando, el hecho de poder tener tu devocional, tu tiempo de oración con los niños, con la familia. Eso es importante también. No hace falta que sea 2 horas, 3 horas. Vamos a leer Salmo 119. Y no, aunque tengas 15, 20 minutos, que, no sé, te juntes en una ronda con tus hijos, o cuando se vayan a dormir, orar con ellos, antes de irse a dormir, leer un versículo y, a ver, leamos este capítulo, no sé, pero 15, 20 minutos en donde vos puedas leer la Biblia con ellos y destacar algún versículo, eso es importante. No hace falta que, ya te digo, no hace falta que sean 2 horas, 3 horas, aunque sea media hora, 15 minutos, donde vos puedas leer un versículo con él y orar, ya nos estamos trabajando en esta formación que es importante. Esos son tiempos de calidad que necesitamos pasar, ¿sí? Lo que yo hice fue eso, que todos los días, o cuando nos podíamos en ese momento, que cada uno de ellos compartiera un versículo bíblico, porque el poder de la palabra proclamada, ¿no? Tiene poder. Nunca va a volver a volver vacío. Y ellos, un versículo, y cada uno, bueno, yo leo este, y ya está, ¿no? Y se hizo un habitué en ese tiempo. Qué bueno. Cancelamos lo del televisor y trabajamos en eso, ¿no? Bien, es importante, por eso el altar familiar es muy importante. Y ya finalizando, si bien lo van a tener aquí en la punta, si ustedes después quieren, tengo esto para sacarle fotocopia, si no lo tengo en el pendrive, si lo quieren copiar, tiene que ver justamente con esto de predicar el Evangelio, cómo llevarles el Evangelio a los niños. Y tengo acá el plan de salvación explicado para niños, que tiene que ver con los 5 colores evangelísticos. ¿Lo conocen? ¿Saben de qué se tratan los 5 colores evangelísticos? Sí, no, más o menos. Sí, por allí, no, por acá. Tiene que ver con 5 colores que hacen referencia al plan de salvación. El color amarillo está acá desarrollado en este apunte, ¿no? El color amarillo que me habla de Dios es el que creó todas las cosas, y ahí estamos hablando del amor de Dios. Cuando Dios crea todas las cosas, las crea para mí, me demuestra su amor. Con amor eterno te he amado, ese es el versículo que hace referencia, Jeremías 31:3. Después, ¿qué es lo que me aleja y me aparta de Dios? El pecado, simbolizado en el color negro o el color oscuro. ¿Sí? Ahí nos está hablando de que, sin embargo, hay un problema, y ese problema se llama pecado. Romanos 3:23, tenemos ahí una serie de versículos. Es decir, que si yo quiero predicarles el Evangelio a los niños, tengo que tener presente estas 5 verdades, que tienen que ver con el amor de Dios, el pecado, el remedio para el pecado. Jesús vino al mundo y derramó su sangre para limpiarnos. Y el color blanco, que me habla de tomar la decisión, y el color verde, que habla de que yo, después de tomar esa decisión, tengo que crecer en su gracia y en el conocimiento de Dios, como dice Timoteo. Bien, estos colores lo tienen aquí explicados más teológicamente, las verdades básicas apoyadas en los evangelios, y después tienen una forma de aplicar estos colores a una historia bíblica, ¿sí? O sea, tomamos una historia bíblica, las historias bíblicas pueden tener diferentes temáticas, como por ejemplo, historias para el crecimiento del niño salvo, las historias que yo voy a elegir, ¿no? Seleccionar historias
bíblicas, historias que muestran en sí el mensaje del Evangelio, historias que se adecúan al mensaje del Evangelio. ¿Y qué buscamos en las historias bíblicas? Un personaje que tenga un problema que se puede comparar con el pecado o que lo es. Una solución que Dios ofrece para el problema, un resultado positivo. Si tomamos como ejemplo la historia del endemoniado de Gadara, ¿sí? Gadareno, sí. Marcos 5:1, ¿se acuerdan de la historia? ¿Sí? Bien, tomamos esa historia como ejemplo, vamos a ver, ¿qué es lo que primero vamos a buscar en esta historia para enseñarles a los chicos? Que este personaje tenía un problema. Y ese problema era que justamente era endemoniado. Y la solución que el Señor le ofrecía era que justamente creyera. El Señor dice que le sacó esos demonios, lo exorcizó. Y la solución fue el hato de cerdos. Hizo que esos demonios se fueran a ese hato de cerdo. Ese es el resultado. Y el resultado positivo fue que terminó conociendo a Jesús. Bueno, lo estoy explicando así muy rápidamente sin concentrarme tanto. Bueno, después tienen justamente el análisis de la historia y tienen algunos ejemplos. No lo voy a leer ahora porque lo voy a leer muy rápido y no van a entender. Pero se los dejo para que ustedes puedan analizarlo y verlo. Después tienen las partes y planificación de una clase bíblica. Lo que ustedes se van a concentrar cuando preparan una clase bíblica es en el propósito. Lo que el maestro desea lograr a través de la lección. Ese es el propósito. Una introducción que va a tener que ver justamente con la motivación del niño, la historia bíblica, o sea, la parte principal de la lección es la historia bíblica, la aplicación y finalmente la conclusión. Es la aplicación de lo que yo quiero que los niños se lleven. Esto, bueno, como les dije, se lo puedo dejar allí para que ustedes lo vean y lo puedan analizar. La mayoría de los que se han anotado nos dejaron un mail, así que después los podemos mandar para que... Yo tengo ahí el archivo en un pendrive, así que también lo pueden copiar. Bien, y finalmente era justamente terminar. ¿Préstame? ¿Esto ya está? Sí. Esto del Ministerio de la Risa tiene que ver justamente con esto que este es el personaje, ¿no? De trabajar con los niños, de entusiasmarlos, hacerlos reír, divertirse y a través de esto poder predicarles, poder hablarles. Puede ser para predicación, para evangelización, como también para poder transmitir esto que les decía, el fundamento específico de nuestra alegría. ¿Cuál es? Es Dios en nuestra vida. Eso tiene que ver con el Ministerio de la Risa.